Javier, tengo una mala noticia para vos. A ver. Adorni está cerrando su declaración jurada y está con dificultades porque primero estaba buscando a alguien que, digamos, le frague, le disfrace, le dibuje los préstamos para justificar este movimiento que va escalando, ya está cerca de un palo verde, movimiento no justificado. Obviamente esto que genera que la persona que pone el gancho y dice yo le presté esta plata, después va a ser sometida a investigación judicial y entonces se le complicó esto. Me arruinaste el día. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ahora están pensando en activos de criptomonedas, porque lo de los mutuos está complejo. Porque, digamos, hay que entender que atrás del dibujo de Adorni está el dibujo del tipo que le presta la plata, donde tiene que hacer una declaración, por ejemplo, de ganancias ante la FIP, ahora ARCA, retroactiva, correctiva, porque esto no estaba incluido. Y entonces dicen, bueno, vamos por el lado de los criptoactivos y hay una serie de diálogos oscuros, subterráneos, semi-ilegales, borderline, con el juzgado del hijo, sobre, bueno, cómo acomodamos los números del boludo ¿no? Claro. O sea... Más respeto. Pero ¿por qué te digo que tengo una mala noticia para vos? Porque cuando finalmente se conozca esta declaración jurada no va a haber terminado el caso Adorni. Va a seguir. Va a ser un nuevo pico, no solo va a seguir, va a ser un nuevo pico. El análisis minucioso, numismático, digamos, de la declaración jurada de Adorni va a ser otro pico de este caso. Pueden florecer 1000 nicks, dibujantes sí. De los mutuos. A mí nos contaban la gente del gobierno que hay como $400.000 que creen que no va a haber manera de justificarlo. Un pozo, hablaban. Un gap. Pozo de $400.000. Es lo que a cualquiera le pasa, ¿no? El ciudadano a pie, ¿quién no tiene $400.000 que no sabe cómo justificar? Bueno, la chocó toda, Adorni. La chocó toda y no hay manera de... no, el chapista dice no se puede. No, déjalo acá. Déjalo acá. Estacionalo Adorni acá en la esquina y sigamos. Sí, andá, comprate una bici. Bueno, hoy es lunes, 1 de junio, hemos regresado luego de unas merecidas vacaciones con A Sangre Fría. Luciana, yo tengo como dos lecturas. Por un lado, la macro, todo el mundo comenta que anda muy bien, que la verdad que esto es casi un éxito. Y por otro lado, la micro, como que está muy problematizada, empleo, empresas que cierran, dificultad para llegar a fin de mes, bueno, todo lo que sabemos. ¿Cómo hay que interpretar este momento económico? Claramente hay una batalla entre historias, ¿no? Quien cuenta la macro, los superávit gemelos, efectivamente un superávit fiscal que uno puede cuestionar, ¿no? Las maniobras de creatividad contable, así y todo es un superávit fiscal claro en niveles primarios, después está el descuento de las letras capitalizables y toda esa discusión, pero el superávit comercial récord desde 1990 es un hecho. Es cierto también que hubo una recuperación del nivel de actividad que dio el estimador mensual del 5,5% y la Pero eso es abril. Abril, es cierto. Dicen que mayo cae, sí, ¿no? Los indicadores adelantados hablan de una reversión para mayo, pero seguimos viendo la atracción de agro, minería, intermediación financiera. Por otro lado, la desaceleración de la inflación, digo que desaceleró abril frente a marzo, y también los datos adelantados hablan de una nueva desaceleración en mayo. Esa es una de las historias, y la otra es quienes están mirando el mercado interno, el deterioro se profundiza. La caída del consumo, estamos hablando de consumos 5,5% supermercados, electrodomésticos 26,5% se derrumbó. Porque el gobierno te dice, los teatros están llenos, los restaurantes están llenos, ¿no? Que es como Doña Rosa, pero después ves las estadísticas de consumo y ves derrumbe.
Exactamente. Ahora bien, es una competencia entre dos historias donde los datos y la selección y la curaduría de los datos en los dos relatos es cierta. Y acá no se trata de ver si tiene razón uno, si tiene que ver razón el No, otro. pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente, y cuánto tiene que ver una con la otra, ¿no? Porque vemos que este superávit fiscal se consigue tracción a qué, a jubilaciones, a financiamiento universitario, obra pública, que ya es una preocupación clara de Toto Caputo. Obvio. Vemos a Toto Caputo celebrar cada nueva adjudicación de medio metro de ruta, ¿no? Entendiendo que por ahí tiene que ir, y de hecho cuando Pero vos sabés que fantasean- me decían algo, Toto Caputo tiene, digamos, y lo vinimos contando hace rato, el tema este de que hay que reactivar, de que hay un problema con la actividad. Una herramienta clásica desde Roosevelt para acá para reactivar rápido la obra pública. Y ayer me contaba un funcionario del equipo económico que Milei es el que tiene una tara mental así total con la obra pública, un rechazo visceral a la obra pública. Bueno, y fíjate vos, que vos lo situaste al kilómetro cero de esto es Rubel, es Keynes. Y Keynes básicamente a Javier Milei le provoca la misma fobia que las papas fritas. O sea el que orden de nosotros su fobia son Keynes y las papas fritas. Entonces tenemos todas las rutas rotas por un tilde ideológico del señor presidente. Lo que Caputo Dogmático. claramente discute y entra en tensión, y de hecho cuando se habla de abrir nuevamente el mercado voluntario de deuda, lo que genera entusiasmo, ¿no? Las leves bajas que muestra el riesgo país, porque hay que decir que está en los 490 puntos básicos, sueñan con esa reapertura y poder destinar parte de ese fondeo a la reactivación de la Claro, pública. nosotros lo publicamos, 25.000 palos verdes, es el sueño de llegar al mercado y tenerlo para el año que viene, que ahora vamos a hablar de eso, y de ahí podrían destinar 5.000 para obra pública a los gobernadores. Pero esto es una idea de Toto Caputo. El problema es que Milei no está de acuerdo con eso. ¿Milei está tomando decisiones del Poder Ejecutivo? Es Sí. una pregunta. Toma, de una manera muy extraña. O sea, A los gritos. a los gritos, él maneja un equilibrio desequilibrado, digamos. Ese es el estilo. Entonces, se ve en la interna entre Caguín y Santiago. Lo iban a matar a Santiago. Santiago se refugió en Milei, reconstruyó su relación con Milei y Milei lo protegió. No pudieron sacarle lo que quería sacarle Caguín y los Menem, que era la CIDE, el ARCA, todo, y echarlo y tirarlo por la ventana. ¿Cómo lo hizo eso Milei? De una manera rara, como lo vemos, ¿no? O sea, pero digamos es su manera. Y a la par Santiago sumó más negocios que antes. Bueno, ahí hay una línea, una delgada línea roja que une a Santiago Caputo con Toto Caputo. Porque Toto Caputo, que es la persona más hábil de, digamos, en la navegación interna de la locura mileísta, que sabe muy bien cómo navegar entre Milei, Caguina, Santiago y todo ese... Sin ofender a nadie. Sin ofender a nadie y todo ese manicomio, le entrega a Santiago negocios importantísimos, uno tras otro. La hidrovía, Chandenul, los Neus atrás o al costado, no sé. Transener, los Neus, trenes. Y si vos te fijas, los trenes, el de Carajo, Blender, y si vos te fijas, digamos, es todas esas concesiones, negocio y demás, están bajo el paraguas de Toto Caputo. Entonces, ahí hay una línea, ¿no es cierto? Y Milei convive con eso, porque dice, no, Menem sufrió un atentado, una conspiración, un armado con esto de la pelotudez esta del coso Rufus, pero la primera lectura es, uy, lo bancó a Menem, Santiago está muerto. Pero después lo llevó al palco, lo llevó a todos lados. Y dejó que lo desafiaran públicamente. El Gordo Dan y toda esta gente que dijo, lo mienten al presidente, que lo trataron de tonto, y la dejó pasar. El mes que levantó el teléfono, echarlo al Gordo Dan. O sea que finalmente el caso Rufus, el que sale victorioso es Santiago Caputo. Y lo armó él. Y bueno, a ver, ¿qué me decía un funcionario libertario? Los Menem son pungas, ¿no? O sea,
Yo no es que yo piense eso, te digo. O Es sea, lo que dijo la fuente. la que dijo la fuente, son pungas. O sea, claro, van que se queda con Lancés, con el delegado del PAMI, ¿no? En la política La tradicional. vieja Sí. política. Si lo analizamos desde la ciencia política, Punga seguía la política tradicional, ¿no? El cargo, el coso, el Puntero. contrato, el método, el tipo. Y yo lo que veo es que Santiago es más un estilo macrista, es como el negocio a nivel Guante blanco. corporativo, Sí. que tiene otra escala y otras herramientas. Necesita, digamos, buenos contadores, buenos Jueces. abogados, jueces, es otra. Y los números son 100 veces más. Si vos ves, te doy un caso concreto, Tucumán, EDET, la empresa distribuidora de Tucumán. En Tucumán hay un diputado muy poderoso que es Carlos Cisneros, que es el líder de la bancaria. Cisneros estuvo 4 años petardeando a EDET con la idea de quedársela, ¿no? Supuestamente. Campaña, le puso abogado, denunciaba los cortes, hacía medios, una campaña terrible. Claro, pero llega un momento cuando EDET finalmente se avanza con la venta, donde vos tenés que tener, digamos, una estructura corporativa que se haga cargo de eso, tenés que tener guita en blanco en el banco, estás hablando de millones de dólares, y ahí es como que yo veo que ese nivel político queda medio fuera de la cancha. ¿Y quién aparecieron? Los Neus con Salvay, con el suegro y ¡pum! Es otra escala, ¿no? Sí, o sea... Como parece Macri que es- tenía McFarlane. McFarlane, Macri, bueno, pero Macri ya es la institucionalización, digamos, de la cuestión corporativa. Él tenía por línea de negocio, Nicky Caputo, McFarlane, Mindlin, o sea, tenía un montón de aliados. Los amigos del Gante. Y hablando de Macri, vos tenés un dato bueno de Macri, En realidad es tuyo, pero te lo... pero lo compartimos. Macri tuvo una cumbre en Colonia, como en la dictadura casi, con unos empresarios, justamente cuando se habla de Macri que está juntando... O sea, que es un perseguido del régimen libertario. Sí, se tuvo que ir a Uruguay. De hecho, hablamos con un funcionario recientemente que nos dijo que Macri está fuera de todas decisiones de Milei, ni lo toma en cuenta, ya ni milanesa ni nada. Y se juntó con varios empresarios poderosos para causar dos cosas: la gestión de la ciudad y el armado de lo que se viene. ¿Y quiénes son los Y empresarios? bueno, estaba Galperín, que es uruguayo, Sáenz Valiente, que es el ganadero, El de los remates, ¿no? que tiene aparte una asociación con Bullrich, el apellido Bullrich, no sé si está Ujú. Patricia. Y estaba, acá tengo la lista, Kovalivker, que es un apellido conocido. Sí, está en la causa Andis, ¿no? Claro. de la Nosotros Suizo contamos, Argentina. Kovalik que empieza a hacer plata grande, la suizo con Macri jefe de gobierno. Y él lo presenta. Y juegan al pádel, pádel. todo. Sí, Él le son presenta a amigos. Milei le presenta a él a Y fue Kovalevker. un gran financista de todas las campañas del PRO, Kovalik. Y después está Bastita, que es el que le juntó la plata y los fiscales a pedido de Macri. Nosotros fue primicia nuestra y lo juntó en el 2023. Una buena rosca ahí en Colonia. Sí, sí. Me gusta todo Macri glamoroso, ¿viste? Sí. O sea, van a Colonia. Me, ¿no? me llama la atención que no haya sido en Manantiales, no sé, en José Ignacio, porque en Bueno, Colonia es más pero- depre. Pero no es que se juntan en No Loma de es de Zamora. precolonia, Laki no es de precolonia, es como un... que pero es un cerca, chilotango. es Es muy medio cerca. hippie, pero, Muy cerca. pero se come Imagino bien, que la casa a la que fueron tendría todo equipado. es tranquilo, Y bueno, Galperín. que es un doble agente, se hace sí, el mileísta y sí. mantiene... Bueno, siempre está este mito o verdad de que Macri tiene participación Del en mercado Mercado Libre. Libre, ¿viste? Sí, sí. Siempre se habla de eso. Y bueno, Macri se está moviendo, nosotros contamos que piensa como que Milei es su Dualde, o sea, lo elogia a Néstor de alguna manera. Sí, que él vuelve después de que Milei Claro, hizo el como o sea, que Remes. Milei hace el trabajo sucio y el trabajo sucio le come su capital político. O sea, en el fondo es una descripción favorable hacia Milei, Claro. porque se anima a hacer Puso lo que como, nadie es como quiere. Cabral, Claro. el sargento. Pero ahí a mí me dieron un matiz, que es el siguiente. En el gobierno, mira, en el gobierno hay dos lecturas respecto a Macri. Una es que es la mayoritaria, que hace todo esto para negociar el año que viene con Milei. Bueno, me bajo y déjame a Jorge Macri en la ciudad, No, en toda la ciudad. ¿no? Bueno,
Ahora, ¿qué me contaron? Que Macri está tomando compromisos serios con gente importante como Roca y Mañeto en su proyecto, en esta aventura nueva presidencial. Y que eso no es tan fácil de desandar, de decir, bueno, y te lo canjeo por la ciudad. Porque ya hay otros intereses. Y vos fíjate que es la misma gente que articula con Patricia Bullrich, que está muy lanzada. Entonces, Macri, ¿cuál es el análisis que complementa lo de Milei Duhalde? En este proceso económico, y esto tiene que ver con lo del 2027, el año que viene va a tener algún tipo de ruido financiero, no sé, algún sacudón, y Caputo se va a ir. Y no nos olvidemos que Macri tiene relación con Caputo. Y él está diciendo eso, que Caputo se va antes de que termine el mandato de Milei, que se va el año que viene. Y entonces Milei se le va a complicar mucho la candidatura y bueno, él está como levantando la mano y decir, yo soy, digamos, la continuidad racional del proyecto para ese momento. Que hoy mide mal, que hoy esto, que lo otro, pero que el año que viene en esa situación va a ser otra la realidad. Y en la intimidad, Macri está, y esto me lo comentaba uno de los que todavía sigue al lado de él, en este momento está como se siente muy reivindicado porque gente como Roca, como Mañeto y como otra gente del establishment lo están llamando y le dicen, bueno, al final con vos estábamos mejor, tanto que te puteábamos, qué sé yo, era como todo más normal. ¿Entendés? Entonces él está como con un coso de reivindicación que hace que esto que contás y lo mismo de la piensa reunión, más o menos Patricia Bullrich, que el año que viene Milei va a estar hecho mierda y ella no sé cómo va a lograr despegarse y ya ella está totalmente lanzada en un proyecto presidencial, está con reuniones, tiene un equipo de campaña permanente con Arenaza y Arabia y los diputados y tuvo conversaciones con un tal Tom Roth, que no es el actor de Perros de la Calle, sino un Tomás Roth. Que labura afuera, ¿no? Claro. Labura afuera como un asesor de campaña. Claro, como campaña sí, exacto. Y a Derek Hampton, que tampoco se llama Diego Carlos, pero se ve que usan esos nombres. Sí. Y que está en el grupo MOVE de Santiago, lo que sugiere una diagonal entre... Bueno, ellos lo niegan por momentos, pero esa relación está. Todo es lo que coincide, que Milei, la reelección no es una papita, digamos. Es raro, y ahí volvemos al tema económico, ¿no? Es raro porque hay como un reconocimiento de que la situación macro en este momento no es mala, tiene aspectos positivos, pero hay una gran interrogante sobre el año que viene. ¿Y esto por qué? Porque ese ordenamiento macro, si se quiere, concediendo que es un orden macro, está atado con alfileres de gancho. Digo, si vemos el 2027, los vencimientos de deuda desbordan por mucho tu cuenta capital. Estamos hablando de 35.000 millones de dólares en un escenario optimista, considerando organismos multilaterales de crédito, o preales, bonistas privados. Y hay un consenso en el mercado de que la turbulencia financiera arranca, bueno, con los pagos de enero, ¿no? Que estamos hablando de cerca de 5.000 millones de dólares. Pero y por eso también hay como una percepción a nivel gente de este dato terrible de la cantidad de dólares que compra la gente. O sea, el dólar... Estamos hablando de 1,5 millones de personas que ahora figuran como personas humanas, lo cual me causa un poco de gracia, personas humanas. 1,5 millones de personas compraron más de 3.199 millones de dólares para ser exactos. En abril. En abril, solo en abril. Ahí estamos considerando. En el último año, 36.000 palos. Exactamente. Estamos considerando acá sí compra de billete físico para ahorro, pero también servicios de plataforma. O sea, repetime el dato. En abril, la gente que compra por home banking y demás, ¿cuánto compró? 3.200 millones de dólares. Claro, una locura. O sea, ¿qué te indica esto? Que la gente no cree que el dólar está barato. Eso es como decir, espera una devaluación en algún momento, y también no ve una cosa tan consolidada, busca un refugio. Exactamente, y uno puede pensar, bueno, ¿cuáles son las palancas, no? Por dónde a vos te entran los dólares genuinos. Y lo cierto es que tenés por un lado la soja y por el otro lado el petróleo. El petróleo es la producción de vaca muerta, y cuando vemos el superávit energético de ese mismo mes,
da 993 millones de dólares, con lo cual la dolarización de personas físicas se comen 3 vacas muertas solo en abril. Y estamos hablando de una muy buena temporada estacional en términos de flujo de divisas, porque es la cosecha gruesa. Este veranito financiero tiene un deadline en agosto, donde se te agota o se estrecha muchísimo el ingreso de divisas, y ahí hay un primer llamado de atención. Y luego, cuando se vaya acercando la elección de Estados Unidos, cómo quede parado finalmente Donald Trump, también va a tener un fuerte impacto en el frente financiero y cambiario, porque si este es el ritmo de dolarización actual, si existe la mínima posibilidad de que tu prestamista, tu respaldo, digo, esto es sabido, que es el gobierno de Estados Unidos, se debilite políticamente, ya no pueda funcionar o asistirte, bueno, se va a acelerar muchísimo. Bueno, mira, yo te digo, viéndolo desapasionadamente y de lejos, ¿no? Señales. Patricia Bullrich, pieza clave de este gobierno, está lanzada en un proyecto presidencial propio. Mauricio Macri, aliado inicial total de este gobierno, artífice de que sean en buena medida gobierno, proyecto presidencial propio. Entonces, pues sí, es raro esto. El gobierno le va muy bien supuestamente y todos los que están adentro quieren irse y están con su propio proyecto, como si esto no fuera a funcionar de la mejor manera. Y los propios funcionarios te dicen, no, bueno, Milei está loco. Sí, y bueno, y después hay un dato, digamos, que está recorriendo el establishment, que es el siguiente. Aún en el caso de que Milei logre reelegir, que siempre es bajo la hipótesis de que el candidato a enfrentar sea Kicillof. O sea, el establishment cree que Kicillof sería muy funcional como candidato a la reelección de Milei. Y también lo creen los ministros de Milei, eso. Claro, pero aún en ese caso, el segundo mandato de Milei aparece como una cosa complicadísima por cómo llega, ¿no? O sea, toda la interna desmadrada, todos los problemas personales, la tensión con los medios, un montón de cosas. Pero entonces el problema, él llega con ese desgaste por el factor político, que esta de alguna manera es la lectura que hace Toto Caputo, que mandó a pedirle al director argentino en el Fondo Monetario Internacional, Leonardo Madcour, que hay que decir que viene de ser el jefe de gabinete de Sergio Massa como ministro de Economía. Un topo. Que le incluya, y esto lo mandó Toto, o cuentan, ¿no?, en los pasillos y quienes están al tanto de estas negociaciones, que fue Caputo que le pidió a Madcour que le diga al fondo que incluya un pedido respecto a la declaración jurada. Eso habla de un nivel de interna, pero terrible. Que exija, porque la lectura que hace Toto Caputo es que lo que le empioja, lo que le empantana el rumbo económico es el factor político. Sí, él lo ha dicho, Pero es el factor político. Y la centralidad de Karina, eso lo ha dicho. O es el frente económico, porque como decíamos, digo, tienen paradas muy difíciles. No es que este gobierno no tuvo financiamiento, este gobierno tuvo una cantidad de dólares que sería la envidia del gobierno de Alberto Fernández, del de Mauricio, bueno, no, el Mauricio Macri no, porque tuvo un proceso fenomenal de endeudamiento, pero las empresas privadas es una locura, 7.000 palos verdes en lo que va del año entraron. En general es como que se combinan, ¿no?, las cuestiones, no es ni toda la política ni toda la economía. O sea, ¿qué pasa? Si vos vas a tener un cimbronazo financiero el año que viene, por esto que decís, 37.000 palos, ¿de dónde lo saca? ¿Le va a faltar? ¿Cómo hace? Sale al mercado, le pide otro préstamo al FMI, veremos. Y eso se combina con una interna muy... Porque si en este momento, antes del Mundial, ya estamos hablando de que Patricia Bullrich contrató un asesor externo para su campaña presidencial, imagínate lo que va a ser el año que viene, a 6 meses de las elecciones. Va a ser una guerra, pero, o sea, y eso tiene un impacto en la economía. Entonces, ¿qué es primero? Y bueno, yo creo que lo que están viendo estas personas es que la economía va a tener un cimbronazo y Milei llega muy complicado en lo político. Y como quieren la continuidad del modelo, porque hay dos cosas, mira, hay gente que está ganando mucha guita en esos sectores, el campo está ganando guita, las petroleras están ganando guita, las mineras también. Entonces hay como una idea de sigamos con esto, pero además hay otro tema que es la evaluación.
sea, la evaluación de las empresas, si Milei es reemplazado por Kicillof, Lo destruye. y de manera inmediata, o sea, una cosa que vale 20.000 palos en la bolsa puede pasar a valer 10.000, 5.000. Entonces, todo eso empieza a jugar. Y estos actores, viste cómo son, buscan alternativas. O sea, Bueno, de hecho están pidiendo que los candidatos, incluso el último informe de la consultora 1816 lo menciona Kicillof en este sentido, se comprometan en el marco de la campaña electoral a cuestiones que llaman del consenso básico. No vamos a romper el RIGI, no vamos a reestructurar deuda o a incurrir en default o en negociaciones unilaterales compulsivas, como cierta presión del establishment para que los candidatos, sea cual fuere, y ahí incluyen a Kicillof, les garantice que no se van a tocar sus y bueno, vos te negocios. acordás cuando estaba Duhalde, que Duhalde estaba entre romper con el FMI y ser Chávez o alinearse total, y que tenía un debate interno terrible, y los gobernadores se juntaron y le bajaron los 10 puntos, ¿se acuerdan? Que era más o menos eso. Claro. Bueno, hoy Hay una reedición de esa discusión. Y claro, los gobernadores hoy no existen como actores de poder político coordinado, pero el establishment sí está moviéndose, o un sector. Y entonces sí, tiene toda la lógica que estén pensando en que bajar 10 puntos y que lo firmen ahí les va a costar con Bregman, ¿no? Pero bueno, Claro, no esperan, digo, y también Dante eso, Gebel. ¿no? Y dentro de la sorpresa. Gebel, ¿qué dice de todo Y esto? yo creo que tiene una mirada un poco más filosófica, ¿no? De todo. Bueno, pero considerando, digo, la moda y la Tenés hora de que las dudar. outsiders, digo, el batacazo de Miriam Bregman, no podemos descontar Espera, tampoco. eso es muy importante. El outsider ganó ahora en Colombia, ¿no? Sí, una outsider con buenos modales, Sí, sí. familiero, cristianucci. Pero muy onda Milei, ¿viste? Él es el tigre, muy lo copian mucho a Milei, hay que decirlo. En eso Milei ha marcado una línea indeleble Animales. en la Ha política. forjado una estética Una política. estética, pero además continental, digamos. Sí. Ha sido una cosa como siempre la Argentina de vanguardia total. Pero somos como la Francia de Latinoamérica, digamos, Claro. anticipamos, viste que en Francia primero surgió la extrema derecha y después, bueno, acá anticipamos. Pero, volviendo al tema de los outsiders, en el peronismo, ¿qué dice? El peronismo está en un quilombo astronómico como nunca en su vida, ni siquiera tiene la capacidad, digamos, de delimitar en qué consiste el quilombo. Cuando estaba proscripto tenía más diferencias La electorales. capacidad de limitar en qué consiste el quilombo es tremendo. Hoy, ¿No? La confusión es La absoluta. confusión hoy Mayán total. dijo que sería una buena vice Bregman. ¿Ves? Por eso, están en cualquier cosa, ¿no? En cualquier cosa. Pero hay una idea que empieza a crecer, que la tiraste vos por primera vez en una columna, Javi, que es, bueno, Milei tiene todo estos problemas, el establishment está de culo, todo esto que venimos contando. Si nosotros ponemos un candidato outsider, que sea como que respeta el libre mercado, que respeta baña. el equilibrio fiscal, como un galucho o un brito, pero es un paseo la elección, ganamos por afano. No tiene que ser de izquierda. No. Ahora, ¿cuál es el problema, no? Que ya sea un galucho, un brito, todo ven el quilombo del peronismo y dicen, no, gracias, muchachos. O sea, primero ordénense.